Bien, vamos a ir, mis amados, mientras los niños van saliendo, los jóvenes van saliendo. Acompáñeme a la Biblia y vayamos a Romanos capítulo 4. Y vamos a hablar hoy bajo el tema el poder de la esperanza. El poder de la esperanza. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Dice la palabra de Dios: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como ¿qué? Como muerto, siendo de casi ¿cuántos años? 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué, hermanos? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había ¿qué? Prometido. Amén. En estos versículos que acabamos de leer, Romanos 4, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la fe de Abraham. Nos está hablando acerca de la fe de Abraham, al cual Dios le había prometido que sería padre de muchas naciones. Dios le había dado una promesa a Abraham y le había dicho que él sería padre de multitudes, de muchas naciones. Pero había un problema, hermanos. Había un pequeño problema. Humanamente hablando, había un problema. Y el problema es que Dios le da una promesa a Abraham y a Sara, su esposa. Pero había un pequeño problema, humanamente hablando. El problema era que Abraham tenía ¿cuántos años? 100 años. O sea que ya no había esa fuerza para engendrar. Y Sara, que era como de 90, tenía también un problema. ¿Cuál era el problema de Sara? Era estéril. Su matriz no funcionaba, era estéril. Abraham era casi de 100 años. Y por eso dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, dice que su cuerpo estaba como ¿qué? Como muerto. No era que Abraham estuviera muerto en ese tiempo atrás, ¿no? Sino que dice que estaba como muerto. ¿A qué se refiere eso? Que su cuerpo en la parte de engendrar estaba ¿qué? Como muerto, porque ya no podía engendrar. Y su esposa Sara también era una anciana y era ¿qué? Estéril. O sea que podríamos decir, hermanos, que humanamente el tiempo de concebir un hijo, que ellos, que es Abraham y Sara, pudieran concebir un hijo, había pasado, ya había pasado. Y todo indicaba que la promesa no se cumpliría. Hablando humanamente, podríamos decir, humanamente, Dios le había dado una promesa a ellos, le había dicho: de ustedes va a salir una gran descendencia, grandes naciones. Dios había dado una promesa, pero humanamente podríamos decir que esa promesa ya no se podría cumplir, porque Abraham era de 100 años, porque Sara era estéril. Pero quiero que me coloque el versículo 28 del texto que leímos. El versículo 18, hermanos, dice algo precioso. El versículo 18 dice algo maravilloso que todos debemos, hermanos, tener en nuestro corazón.
Y es que el versículo 18 dice que él creyó. ¿Quién creyó? Abraham. Dice que él creyó en esperanza. ¿Contra qué? Contra esperanza. Ahora, ¿qué significa, hermanos, la palabra esperanza? ¿Qué significa la palabra esperanza? Hay dos significados. En nuestro lenguaje normal, en nuestro lenguaje moderno, podríamos decir que esperanza, la palabra esperanza, se refiere muchas veces al deseo de que algo bueno ocurra en el futuro. Ese es un significado, digámoslo así, el significado en nuestro lenguaje. Esperanza significa el deseo que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, de que algo bueno ocurra en el futuro. Tenemos esperanza. Pero en la palabra de Dios, pero en el Nuevo Testamento, pero aquí en Romanos capítulo 4, versículo 18, la palabra esperanza significa, o más bien, no significa un simple deseo incierto, sino que aquí la palabra esperanza se refiere y significa a una expectativa segura, basada en una promesa confiable. Eso significa esperanza. Por eso dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea que Abraham tomó la esperanza que es en Dios para desechar la esperanza humana, porque la esperanza humana es el deseo de que algo bueno pueda ocurrir. Es algo incierto. Yo tengo esperanza, pero es algo incierto. Pero la palabra esperanza que aparece aquí en Romanos, la palabra esperanza bíblica, la que está en la Biblia, es una expectativa. Pero es una expectativa ¿qué? Segura. Es una expectativa confiable. Es algo que yo sé, es una promesa que yo sé que va a suceder. ¿Cómo? No sé cómo va a ser, pero yo sé que va a pasar. O sea que Abraham, aunque tenía 100 años, aunque ya no tenía la fuerza para engendrar, aunque Sara era estéril, él creía y tenía esperanza que aún así Dios iba a cumplir lo que había prometido. ¿Sí me hago entender? Por eso hablamos del poder de la esperanza. Entonces, esperanza, la palabra esperanza en la Biblia no es solamente, hermanos, optimismo. La esperanza bíblica no es solamente vivir ilusionados. La palabra esperanza en la Biblia es la convicción de que Dios hará realidad lo que ha prometido. Es la convicción de que Dios hará lo que ha prometido. Yo no sé qué Dios le ha prometido a usted, pero si usted tiene esperanza bíblica, usted debe tener la convicción de que Dios hará lo que le ha prometido a usted. ¿Cómo lo hará? Pero tenemos que tener la ¿qué? La convicción de que Dios hará realidad lo que ha prometido. Entonces, mis amados, la pregunta para hoy es: ¿cómo podemos mantener viva la esperanza? El apóstol Pablo dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había ¿qué? Dicho. ¿Y quién había dicho eso? Dios. Dios dijo: así será tu descendencia. Dios había prometido, Dios había hablado. Y Abraham, a pesar de que él sabía que humanamente no podía engendrar hijos, a pesar de que Sara sabía que humanamente era estéril, ellos creyeron. Ellos tenían una esperanza bíblica de que si Dios había dicho que iban a tener hijos, ellos creyeron que de una manera milagrosa, sobrenatural, Dios les iba a dar los hijos
para tener una gran descendencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, mantener viva la esperanza? Sobre todo, hermanos, en los momentos difíciles. Mantener la esperanza en los momentos difíciles es lo más complicado. Mantener la esperanza, hermanos, cuando quizás todo está perdido, hermano, es difícil. Pero aprendemos de Abraham. Para Abraham quizás humanamente todo estaba perdido, pero ellos creyeron. Ellos tenían esperanza, pero no una esperanza vana, no una esperanza en que, bueno, de pronto puede que sea. Esa esperanza que a veces manejamos nosotros, bueno, es de pronto, sí, de pronto. No. La esperanza de ellos era una convicción. La esperanza de Abraham era una convicción. Y él decía, aunque tengo 100 años, aunque mi esposa es estéril, aunque no puedo engendrar, yo tengo esperanza que de una manera milagrosa vamos a tener hijos. Porque Dios nos dio una promesa, porque Dios nos dijo que íbamos a ser padres de multitudes. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Entonces, ¿cómo mantenemos viva la esperanza, hermanos? En medio de las dificultades o en medio de las situaciones difíciles. ¿Sabe cómo las mantenemos, hermanos? Aquí está la clave en este versículo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Sabe cómo mantenemos viva la esperanza, hermano? La esperanza bíblica. Cuando usted y yo decidimos confiar en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias, hermano. ¿A pesar de qué? De las circunstancias. Usted y yo podemos mantener viva la esperanza bíblica cuando decidimos confiar a pesar de las circunstancias. Y vuelvo y le digo, hay dos tipos de esperanza. Y es la esperanza que depende de las circunstancias y la que depende de las promesas de Dios. Yo no sé usted cuál va a escoger, hermano. La esperanza que depende de las circunstancias o la esperanza que depende de Dios. Abraham decidió confiar en la promesa que Dios le había dicho. Abraham decidió confiar en la promesa que Dios le había hecho, y por eso pudo tener esperanza a pesar de las circunstancias. Es por eso, mi hermano, iglesia del Señor, es por eso que cuando el matrimonio parece no mejorar, es por eso, hermanos, que cuando nuestros hijos no cambian, es por eso, hermanos, que cuando la economía no alcanza, hermano, es por eso que cuando la enfermedad no mejora, no debemos perder la esperanza, poniendo nuestra mirada en las circunstancias o en las probabilidades, sino que debemos confiar en lo que Dios ha prometido, hermano. Y a veces pasamos por circunstancias y entonces escuchamos la gente y la gente dice: no, mire, la probabilidad de que usted se sane de esa enfermedad es 1 entre 1000. No, mire, la probabilidad de que su matrimonio se mejore es 1 entre 1000. No. Eso para que usted salga de la bancarrota y salga de esa escasez es complicado. Es complicado. Es ahí, hermano, cuando vienen esas voces a nuestra mente y a nuestro corazón, es cuando no debemos perder la esperanza. Si usted pone la mirada en las circunstancias, si usted pone la mirada en las probabilidades, no, es que mire,
Esa enfermedad, todo el mundo se muere de esa enfermedad. Si usted pone su esperanza en las probabilidades, hermano, se va a morir. Pero yo no pongo mi esperanza en las probabilidades. Yo pongo mi esperanza en aquel en el que debo confiar, hermano. En aquel que dijo: yo soy tu sanador. En aquel que dijo: yo soy tu proveedor. Debemos confiar en lo que Dios ha prometido, hermano. En medio de las circunstancias debemos confiar en las promesas de Dios, hermano. No debemos perder la esperanza. Romanos 4, sigamos ahí, versículos 19 y 20. ¿Cómo debemos, hermanos? ¿Cómo podemos mantener viva la esperanza cuando aparentemente ya todo está perdido? Cuando usted dice: no, ya no hay nada que hacer, mi matrimonio está perdido, ya no hay nada que hacer, esta enfermedad me va a matar, ya no hay nada que hacer, las finanzas nunca van a mejorar, ya no hay nada que hacer, mi hijo que está en las drogas, mi hijo que está rebelde, mi hijo que está apartado, ya no hay nada que hacer. Si me traes el agüita que está en la nevera, amor. Yo me puse contento pensando que era la mía. Hermano, si ponemos nuestra mirada en eso, apague y vámonos, hermano. Pero usted y yo tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, hermano. No lo tengo. En Cristo Jesús. ¿Usted recuerda la escena de Pedro? Pedro en medio de la tormenta, de la borrasca, del río impetuoso, el mar impetuoso. Él le dice a Jesús: Señor, permíteme ir a ti. Jesús venía caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro se baja, hermano, y comienza a caminar. Tenía su mirada puesta en Cristo. Pero cuando él comenzó a mirar, quitó la mirada del Señor, comenzó a mirar las olas, comenzó a mirar la oscuridad, comenzó a escuchar el viento fuerte, comenzó a mirar cómo la barca se movía de lado a lado. Quitó la mirada de Cristo, hermano, y comenzó a pensar en las posibilidades. Se comenzó a ¿qué? A hundir. Yo le quiero decir, iglesia, en esta mañana, mientras usted tenga la mirada puesta en Cristo, hermano, usted va a mantenerse a flote. Usted va a salir a flote, hermano. Pero si usted y yo quitamos la mirada de Cristo, hermano, nos vamos a hundir. Así podremos salir, hermano, cuando decidimos confiar en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. No debemos permitir que la duda y el temor dominen nuestro corazón, hermano. Versículo 19 y 20 dice, el apóstol dice: y no se debilitó en la fe. ¿Qué pasó con Abraham, hermanos? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ¿qué? Siendo de casi 100 años. Ni tampoco se debilitó cuando vio la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en ¿qué, hermanos? Se fortaleció en fe, dando ¿qué? Gloria a Dios. Mira, hermanos, aquí podemos ver algo interesante. Y es que Abraham en un momento hace un alto, hace un pare y comienza a considerar su cuerpo. Comienza a considerar su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Abraham no negó su realidad. Abraham no negó su realidad. Tampoco fingió optimismo. Pero ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo Abraham? Abraham no permitió que la realidad debilitara su fe. Abraham no permitió que la realidad debilitara su fe. ¿Qué quiere decir eso, hermano amado, en esta mañana? Que no podemos ignorar la realidad, pero no debemos rendirnos ante ella, hermano. Porque recuerde que nuestra realidad no es nuestra verdad, hermano.
Nuestra verdad está en la palabra, nuestra verdad está en las promesas de Dios. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Abraham dice, versículo 19, por favor, versículo 19. Abraham un momento paró y dijo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. O sea, Abraham en un momento dijo, oiga, la realidad es que yo ya soy viejo. La realidad es que ya en esta edad yo ya no puedo engendrar hijos. Él dijo, la realidad es que mi esposa Sara es estéril. Pero él no permitió, hermanos, él no permitió que esa realidad debilitara su fe, hermanos. Por eso usted y yo no podemos ignorar la realidad. Quizás usted dice, no, la realidad es que estoy enfermo. Esa es la realidad. Ahí están los exámenes. Es la realidad, estoy enfermo. Estoy en crisis económica, es la realidad. Estoy mal económicamente. Estoy mal. La realidad es que mi matrimonio está mal. Estamos que nos separamos. Está mal. La realidad es que mis hijos están en vicio, están en droga, están apartados, están rebeldes. Esa es la realidad. O sea, no desconocemos la realidad. Pero la realidad no puede menguar nuestra fe en el Señor. Porque vuelvo y le digo, nuestra realidad no es nuestra verdad, hermano. Entonces tú tienes que decir, estoy enfermo, sí. Los médicos han dicho que ya no hay nada que hacer, es la realidad. Pero mi verdad no es esa. Mi verdad está en la palabra. Mi verdad está en el Señor. La gente me ha dicho, esos sus hijos no van a volver, esos sus hijos van a terminar bien mal. Esa quizás es la realidad. Pero yo tengo de que decir, esa no es mi verdad. Mi verdad es lo que está en la palabra. Mi verdad dice que no hemos dado hijos para maldición, sino que hemos dado hijos para bendición. Esa es nuestra verdad. Sí, la realidad es esa, no la estamos quitando. Pero esa no es nuestra verdad, hermano. No debemos rendirnos ante eso. Porque todos como cristianos, hermanos, enfrentamos momentos de angustia. Todos como cristianos enfrentamos muchas veces preguntas sin respuestas, hermanos. De oraciones que muchas veces, hermano, decimos oro y oro, pero Dios no me contesta. La clave, hermanos, no es que nunca llegue la duda, porque la duda va a llegar. La clave, hermano, es no permitir que la incredulidad domine nuestra vida, porque la duda va a llegar en algún momento, donde usted dice, venga, esto como que no, esto como que yo oro y no pasa nada, yo no veo los cambios, no, y la duda va a llegar. La clave está, hermanos, en no permitir que la incredulidad domine nuestra vida. ¿Y qué significa eso, hermano? Significa, mis amados, que fe no es negar que estamos enfrentando una tormenta. Fe es no permitir que la tormenta tome control de nuestro corazón, hermano. Fe no es negar que estamos atravesando por una tormenta. No estoy atravesando por una tormenta. Hermano, estamos atravesando por una tormenta. Es la realidad. En diferentes ámbitos de la vida. ¿Es una qué? Es una verdad. Por eso fe no es negar que estamos enfrentando una tormenta. La fe es no permitir que la tormenta tome el control de nuestras vidas.
Estoy atravesando por esto, pero no voy a permitir que eso domine mi vida y gobierne mi vida. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados? Romanos 4:21. Recuerde que cuando los discípulos iban, hermanos, en la barca, y se vino una ¿qué? Una tormenta. Y a pesar de que iban con Jesús, ellos no negaron la tormenta. Ellos se asustaron en medio de la tormenta. Ellos se afanaron en medio de la tormenta. Ellos pensaron quizás que de pronto iban a morir en la tormenta. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Dentro de la tormenta estaba Jesús, que es experto, hermano, en quitar tormentas. Y Él se levanta en medio de la tormenta, en medio de ver a sus discípulos asustados, menguados, y le dice a los vientos: calla y enmudece. Y vino una gran calma. Hermano, fe no es negar que estamos atravesando una tormenta. Fe es saber que en medio de la tormenta está el que puede calmarla, y que un día Él se va a levantar, hermano, y va a calmar nuestra tormenta, sea el área que sea, y vamos a ver una gran paz. Los muchachos que estaban allá en Babilonia, ¿se acuerda, hermano? Sadrach, Mesach y Abednego, los echaron en el fuego, hermano. Los metieron en el fuego. Y en medio del fuego de la prueba, en medio del fuego de la aflicción, allá metidos, los iban a quemar vivos como pollos rostizados, hermano. Los metieron. Dice la Biblia en el libro de Daniel que prendieron el fuego que calentara lo más, y los amarraron y los tiraron dentro del fuego. Y en medio de del fuego de prueba, en medio del fuego de aflicción, hermano, el rey estaba ya mirando, esperando que se quemaran. Y de pronto el rey se limpia las gafas, si tenía, se limpia los ojos. Dice: ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo acá? Venga a ver. Y le pregunta a los soldados: ¿cuántos metieron en el horno, señor rey? A los 3. A Sadrach, Mesach y Abednego, a esos 3. Y dice el rey: pero venga, ayúdeme a contar. 1, 2, 3 y 4. No, venga, cuente usted, yo estoy contando mal. No, 1, 2, 3, 4. Sí, señor, hay 4. Y el rey dice: hay 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabe quién estaba con ellos en medio del fuego, hermano? El que todo lo puede, hermano. El que está en medio de nosotros, aún en medio del problema, aún en medio de la aflicción, hermano. Él estaba ahí. Él siempre está ahí con nosotros, hermano. Él siempre está ahí con nosotros. Aleluya. Romanos 4:21. Mire lo que dice la escritura. Sigue hablando Pablo acerca de Abraham. Dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mire, hermano, para terminar, usted tiene que saber algo, hermano. Usted y yo tenemos que entender y comprender algo. Y es que la esperanza bíblica, la esperanza que está aquí en Romanos, hermanos, está basada, está centrada en el poder de Dios y no en la capacidad humana.
Vuelvo y le repito. La esperanza bíblica está basada en el poder de Dios, no en la capacidad humana, no en la esperanza humana. Porque recuerde lo que les dije al comienzo. La esperanza humana es creer que algo va, tener la ilusión de que algo va ¿qué? A mejorar. Pero la esperanza bíblica, hermano, es la que está basada en el poder de Dios. Por eso aquí dice que Abraham estaba como plenamente, ¿qué, hermanos? Plenamente convencido, plenamente seguro de que Dios era también ¿qué? Poderoso para hacer todo lo que había que. O sea que la esperanza de Abraham no estaba sembrada en una esperanza humana. La esperanza de Abraham estaba sembrada en Dios. Y por eso Abraham, en otras palabras, está diciendo: mi esperanza está en Dios. Y yo estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido. ¿Y qué era lo que Dios le había prometido unos años atrás? Que le iba a dar un hijo, y que a través de ese hijo las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Por eso ahora está a la edad de 100 años, viejito, ya le duele comer, le duele caminar, le duele todo. Ya no hay pólvora en el cañón. Pero ¿sabe qué él dice? Dios, yo creo que Dios me puede dar las fuerzas. Yo creo que Dios me puede dar fuerzas para tener intimidad con mi esposa y poder engendrar un hijo. Y aunque mi esposa es estéril, yo creo que Dios le puede arreglar la matriz para que engendremos un hijo. Porque poderoso es el que, ¿qué, hermanos? Por eso, hermano, después de que Dios le da el hijo a Abraham, ¿se acuerdan cómo se llamaba el hijo? Isaac. ¿Y se acuerda qué pasó? Un día Dios, ay, hermano, Dios a veces utiliza unas cosas para probarnos, hermano. No para tentarnos, porque Dios no tienta. El que tienta es el diablo. Para probar nuestra fe, Dios a veces usa unas cosas, hermano, tremendas para probarnos, para ver si lo que tanto hablamos con nuestra boca es verdad en la acción. Y de pronto un día Dios se levantó y le dio por decirle a Abraham: Abraham, necesito que vayas y me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo. Yo creo que Abraham de pronto: perdón, Señor, espera que estoy como, no entendí. ¿Cómo es, Señor? Sí, ya escuchaste. Coge a tu hijo, sube al monte Moriah y me sacrificas a tu hijo. Yo creo que Abraham de pronto dijo: venga, espere. Señor, ¿eres tú o es el diablo el que me está hablando? Y yo creo que Dios le dijo: Abraham, tú sabes que soy yo. ¿Qué hizo Abraham, hermano? Obedeció. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza de Abraham estaba en Dios. Y por eso cuando usted lee el texto, cuando usted lee Génesis, hermano, usted escucha a Abraham diciendo esto. Abraham toma el burro, Abraham toma los leños, se pone el cuchillo, llama a su hijo Isaac y le dice: hijo, vamos a ir a hacer una ofrenda a Dios. Y el hijo Isaac, su hijo, le dice: papá, estoy viendo la leña para el sacrificio, estoy viendo el cuchillo para matar el sacrificio, pero no veo el cordero del sacrificio.
¿Y qué le dijo Abraham a su hijo? Dios proveerá el sacrificio. Pero más adelante, cuando van llegando al monte a subir al sacrificio, él va con sus siervos, se va, paran ahí, toma a su hijo, toman la leña, y Abraham le dice a sus siervos: esperen aquí mientras vamos, adoramos y volvemos. ¿Cómo lo dijo? ¿En qué? Él no dijo espérenme aquí mientras voy y vuelvo. Él dijo espérenme aquí mientras vamos, adoramos y volvemos. ¿Sabe qué es eso, hermano? Convicción, esperanza. Él sabía, hermano. ¿Sabe yo qué creo que Abraham pensó? Abraham pensó, dijo: listo, yo sé que Dios puede hacer que yo vuelva a tener un hijo nuevamente. Yo sé que Dios puede hacer que después de que yo sacrifique a mi hijo, Dios lo puede resucitar. Abraham tenía esperanza en el Señor, tenía fe. Entonces, mi amado, ¿sabe por qué? Porque la fe de Abraham, la esperanza de Abraham no estaba basada en la capacidad humana, estaba basada en el poder de Dios. Y esa es la raíz, hermano, de la esperanza de Abraham. Esa es la raíz. Él estaba convencido de que si Dios lo prometió, Dios lo puede cumplir. Hermano, si Dios lo prometió, Dios lo puede cumplir. No mire la esperanza humana, porque si tú miras la esperanza humana, tú vas a decir: no hay nada que hacer. Pero cuando tú pones tu esperanza en el Señor, entonces tú vas a decir como Abraham: poderoso es aquel que lo prometió. Poderoso es aquel que lo prometió. Dios lo puede cumplir. ¿Qué nos demuestra esto, hermanos amados? Que la esperanza verdadera, que la esperanza bíblica no depende de tus fuerzas, no depende de nuestras fuerzas. La esperanza bíblica, hermano, no depende de nuestra edad, no depende de nuestros recursos, no depende de nuestras experiencias, sino que depende del Dios Todopoderoso. Depende de que Dios es poderoso y puede cumplir todo lo que ha prometido. De eso depende nuestra esperanza. Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que, mis amados, la esperanza verdadera no es optimismo, hermanos. La esperanza verdadera no es positivismo, hermano. La esperanza bíblica verdadera no es negar la realidad. No es negar la realidad, sino que la esperanza bíblica, la esperanza verdadera, significa estar plenamente convencidos de que Dios puede hacer lo que prometió, aunque todo alrededor diga lo contrario. Esa es la esperanza bíblica. Esa es la esperanza bíblica. Aunque todo a tu alrededor te diga lo contrario, hermano, tú tienes esa esperanza en la cual tú estás convencido, tienes esa convicción de que Dios va a hacer y puede hacer lo que Él prometió. Yo no sé, hermano, Dios qué te ha prometido. Yo no sé, Dios qué te ha dicho. Pero yo sí creo, hermano, que Dios puede obrar milagros y maravillas cuando nuestra fe y nuestra esperanza están centradas en Él. Cierre sus ojos ahí, hermano. Cierre sus ojos por un momentico y piensa en Abraham. Abraham estaba medio muerto, dice él.
Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué está medio muerto en tu vida, hermano? ¿Qué está medio muerto en tu vida? ¿Tu salud? ¿Tu salud está medio muerta en tu vida? ¿Tu economía? ¿Tu economía está medio muerta en tu vida? ¿Tu relación de pareja, de matrimonio está medio muerta? ¿Tus hijos están medio muertos en cosas del mundo? Pero yo te quiero decir en esta mañana, mi amado, yo creo, como creyó Abraham, que Dios es poderoso para levantarte a ti y para traer una bendición sobrenatural en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud. Pero tú tienes que tener la esperanza bíblica. Tú tienes que creer que aunque todo alrededor diga lo contrario, tú tienes que estar plenamente convencido y convencida de que Dios puede hacer lo que prometió. Padre, gracias te damos por esta palabra. Dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea que él tomó la esperanza bíblica para echar fuera la esperanza humana. Porque la esperanza humana nos limita. La esperanza humana es ilusión, pero la esperanza bíblica es una convicción de que Dios hará lo que Él ha prometido. Señor, ayúdanos a tener esa esperanza bíblica en nosotros. Que sin importar lo que estemos pasando, yo no sé qué está pasando hoy por tu vida, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos visitas. Yo no sé qué estás viviendo, pero sí te digo que si tú pones tu esperanza en el Señor de verdad, con convicción, Dios va a hacer algo sobrenatural. Y así como Dios hizo que Abraham engendrara un hijo en su vejez, y Sara, aunque era estéril, pudiera engendrar, Dios va a hacer engendrar en tu vida bendiciones, hermano. Dios va a hacer engendrar en tu vida bendiciones, hermano. Pero tú tienes que creer, tú tienes que tener seguridad, convicción en la palabra. No en lo que diga la gente. La gente te puede decir no, no se puede, no es así, ya no hay nada que hacer. Pero cuando tú pones tu convicción en las promesas de Dios, hermano, Dios obrará. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Escuche, mi hermano. Jairo fue a buscar a Jesús porque su hija estaba agonizando. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jairo fue a buscar a su hijo. Fue a buscar a Jesús porque su hija estaba ya agonizando. Pero cuando llegaron a la casa, encontraron que todos estaban ¿qué? Llorando. Y le dijeron a Jairo, tu hija murió. Y Jairo se llenó ¿de qué? De pánico. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? Le dijo, tranquilo Jairo. Le dijo, cree solamente, tranquilo, confía. Hermano, no importa lo que esté muerto en nuestras vidas, si Dios ha dicho que lo va a resucitar, lo va a resucitar, hermano. No importa lo que esté muerto en cualquier área, pero si tú y yo tenemos la convicción y la esperanza bíblica, Dios obrará.
Y Dios hará milagros, hermano. Amén. Dios hará milagros. Aleluya. Vamos a tomar la ofrenda, mi amado hermano, y los diezmos. Tome en su mano su diezmo, su ofrenda. Si usted necesita sobres, mire, levante su manita. Ahí están los hermanos con los sobres. Gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda, por los diezmos en esta mañana. Señor, oramos en esta mañana por las ofrendas y por los diezmos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres poderoso para hacer y para obrar milagros. No importa cómo esté nuestra economía, cómo haya comenzado este año nuestra economía. Hoy declaramos que nuestra realidad no es nuestra verdad. Y quizás hoy nuestra realidad económica es que estamos económicamente mal. No hemos despegado.